Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Hoy queremos subrayar el versículo que nos habla desde David, que es por una parte guardaespaldas de Aquis, pero luego Saúl y la vidente de Endor. En este capítulo 28, estos dos temas. Estamos en el versículo 21, el versículo 21 ya directamente después de que Saúl cae por tierra y estaba desesperado, espantado, porque Samuel le había hablado y le había dicho que él ya ha pasado, que viene su ruina, viene su derrota, y asimismo también por culpa de él, el mismo Israel, el mismo pueblo que tendrá que sufrir esa derrota. Versículo 21 del día de hoy nos dice: la mujer se acercó a Saúl y al ver que estaba aterrorizado le dijo: esta sierva tuya te escuchó y se jugó la vida por hacer lo que pediste. Es decir, al comienzo ella estaba obedeciendo a lo que había dicho Saúl, a todos los que eran adivinos y a todos los nigromantes los había expulsado del país, dice, o sea, había obedecido la orden de Samuel. Pero cuando Saúl hoy la olla poala iba él, sin embargo, va en contra. Todo esto se nos había presentado ya desde el comienzo porque Samuel dice había muerto. El hecho de decir simplemente que Samuel había muerto y seña de que en este caso todo lo que es la regla, el mandamiento, todo lo que significa cumplir y vivir los mandamientos del Señor, de Saúl. Y él mismo es el que cambiará de nuevo, porque será él quien va a pedir: búsquenme una nigromante para ir a consultarla. Está desesperado. Se da cuenta que él solo ya no puede. Se ha alejado de Dios, nunca ha pedido la intercesión del Señor, o cuando el Señor le ha dicho lo que tendría que haber hecho, entonces recurre a la nigromante. Y Saúl, así disfrazado, lo llevan a esta nigromante con dos hombres. Llegaron de noche a la casa de la mujer. Te ruego que consulte por mí a un espíritu y evoques al que yo te diga. Y bueno, aquí sabes muy bien lo que ha hecho Saúl.
que ha suprimido del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me pones una trampa para hacerme morir? Es decir, el autor sagrado quiere subrayar y quiere dejarnos muy bien en cuenta de que el que se está equivocando es verdaderamente Saúl. Hasta una mujer que estaba con la nigromancia, o hasta una mujer que estaba con la cuestión de las adivinaciones, porque se da cuenta, responde, actúa y dice, pero esto está prohibido, pero ¿para qué me pones una trampa para hacerme morir? Y Saúl, ahí como si fuese que tiene todas las fuerzas, como si fuese que tiene todo el poder, le dice, te juro por Yahvé y Yahvé, no serás castigada por eso. Entonces la mujer le dijo, ¿a quién quieres que te evoque? Respondió, evócame a Samuel. Y así continúa. Y ahora justamente viene este espíritu de Samuel. ¿Qué significaba? ¿Qué quiere decir este espíritu de Samuel que viene? Sino que esto es lo que nosotros tantas veces hemos respondido y hemos también reflexionado. Es la misma conciencia que va hablando en el corazón del hombre. Porque miren que apenas aparece, ¿qué aspecto tiene? Le pregunta Saúl cuando aparece este espíritu. La de un anciano que sube envuelto en un manto. Samuel comprendió que era Samuel. Saúl comprendió de que era Samuel, inclinándose se postró rostro en tierra. ¿Por qué perturbas mi reposo evocándome? Evocándome. Esto también tiene este significado. Y cuando vos eras rey, o mejor dicho, cuando eras rey yo estaba vivo. Cuando tú eras rey y yo te había dicho cómo tendrías que haberte comportado y llevar adelante a tu pueblo. Hande nerehendui, hande nerehendusei, hande nereya poseya lleva. La sea acuende, pero da ese hay potar gente, sino que porque Dios me estaba diciendo que te dijese que tendrías que haber hecho. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, 27 de julio. Quiero agradecer también al Señor un año más de vida. Este día agradezco a Dios que me haya traído al mundo y sobre todo también le agradezco la vida, que hoy me mantenga en vida y procurando hacer el bien. El Papa Francisco. Queridos amigos, hoy en este sábado nos acompaña la profecía de Jeremías. Estamos en el capítulo 7 del 1 al 11. Palabra del Señor que recibió Jeremías: ponte a la puerta del templo y grita allí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y habitaré con ustedes en ese lugar. No se crean seguros con palabras engañosas, repitiendo: es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan sus conductas y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero, al huérfano, a la viuda, y si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su propio mal,
entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde hace tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven de nada, de modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman inciensos a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre. Queridos amigos, qué interesante y qué linda esta profecía de Jeremías. A veces ustedes salen, roban, engañan, de modo que matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal. Oye, apoyan debe tener lista. Lista va lleva todos nuestros pecados y nuestras debilidades. Pero eso verdaderamente no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que ustedes entran aquí en el templo y dicen, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor? Pero sin embargo no son coherentes con su propia vida. Queridos amigos, pidamos al Señor entonces coherencia en seguir y en vivir los mandamientos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. Abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí,
dentro de mí, y dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya, mi amor, que este mundo espera tu salvación. Hoy es un día de inmensa alegría para nuestra comunidad, pues celebramos el cumpleaños de nuestro querido padre Víctor Luis Cabañas. En esta ocasión tan especial, queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento por su inagotable dedicación, sabiduría y amor. Su guía espiritual y su entrega diaria son verdaderos faros de esperanza y fe para todos nosotros. Padre Víctor Luis, su bondad y compasión han tocado innumerables corazones. Su ejemplo de vida, su vocación y su entrega incondicional nos inspiran a ser mejores cristianos cada día. En cada sermón, en cada consejo, en cada sonrisa, vemos el reflejo del amor de Dios. Usted es un pilar fundamental en nuestra comunidad, un verdadero pastor y amigo. En este día tan especial, le deseamos todo lo mejor. Que Dios lo bendiga abundantemente, le conceda muchos años más de vida y servicio, y le colme de salud, alegría y paz. ¡Feliz cumpleaños, Padre Víctor Luis Cabañas! Gracias por ser la luz que guía nuestros pasos y el corazón que late al ritmo del amor de Cristo. Que el Señor siga iluminando su camino, llenándolo de sus infinitas gracias. ¡Feliz cumpleaños y mil bendiciones! En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 28 del primer libro de Samuel. El capítulo 28, versículo 22 dice: Ahora escucha tú también, por favor, lo que tu sierva dice. Pondré delante de ti un poco de alimento para que comas. Cuando recuperes las fuerzas podrás seguir tu camino. Estamos en esta situación, ya comenzamos un poco antes del versículo 15 prácticamente. Ahora ya estamos en el versículo 22. La pitonisa o la nigromanta y adivina hace que venga, que vuelva a la conciencia. Esto es lo importante, la conciencia de Saúl. Todas sus fechorías, o sea, todas sus situaciones que no supo administrar, él siendo el rey de Israel. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué perturbas mi reposo una vez que le llame, verdad? Evocándome. Saúl respondió: me encuentro en un gran apuro. Los filisteos me han declarado la guerra y Dios se alejó de mí.
pues ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Esta es la realidad que está viviendo. Por eso te invoqué para que me digas lo que debo hacer. Este es el famoso Tendotalla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Samuel respondió, ¿por qué me consultas a mí si sabes que Dios se alejó de ti y si se convirtió en tu enemigo? Dengo shamigo lleva el área por ahí. Reyue por anduche. Pero vos mismo ya sabes. De Yara, oye, vamos a morir, porque no hay cambio. Porque no cambia, sí. Porque continúa de la misma manera. Alañan de peche y icono llevo, o sea, continuamos de la misma manera. Upe apere, upe dice, usuri, pa. Pene lomore, pene acane, doy kenia punto, umejandere hipotayoy. Dere guapija calcular y ahí ya la gente, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me consultas a mí? Si sabes que Dios se alejó de ti y se convirtió en tu enemigo. Dios se convirtió en tu enemigo. ¿Por qué entonces ahora me estás preguntando a mí? Yahvé dio cumplimiento a lo que te predijo a través de mí. Yahvé dio cumplimiento. No hay otra cosa. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar. ¿Y por qué? Y porque justamente vos no fuiste capaz de obedecer la voz de Dios. Yahvé dio cumplimiento a lo que te predijo a través de mí. Yahvé arranca el reino de tus manos y se lo da a otro, es decir, a David, por no haber obedecido a Yahvé. Por no haber obedecido a Yahvé. Por no haber ejecutado su ardiente cólera contra Amalek. Habíamos mandado a Josué capítulo 15, ¿verdad? Una de las faltas tremendas de parte de Saúl para con Yahvé. Entonces, hoy Yahvé hace esto contigo. Oye, buena. Consecuencias, ¿se dan cuenta, queridos amigos? Estas son las consecuencias que nosotros también recibimos, pero por falta de que recibimos por falta de un compromiso serio, de una palabra seria. Y como no queremos hacer esa palabra seria, ciertamente que aquí encontramos este problema serio. Yahvé entregará también a Israel junto contigo en poder de los filisteos. A Israel, ¿se dan cuenta? Yahvé le va a entregar también a Israel. Pensándolo un poco mejor, es como decir que el pueblo tiene como iglesia, como comunidad, una responsabilidad también sobre el Tendotá, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, se dice esto, pero aquí no se insiste simplemente de la responsabilidad del pueblo, de la comunidad, en la elección, porque aquí tampoco la elección es del pueblo, ¿verdad? Es Dios el que elige. Pero eso sí, aquí quiere dar a entender que nuestras decisiones personales, ya calcular, ya es lo que después también traerá sus consecuencias sobre la comunidad. Así que tenemos que estar atentos. Tenemos que recordar esto, queridos amigos. Porque después viene la consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Y consecuencia de todo lo que nosotros estamos haciendo. Consecuencia de nuestras acciones son aquellas realidades que después vienen como resultado de lo que nosotros hemos hecho. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. 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 Te amo.
la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos en París, los católicos de todo el mundo aprovechan no solo para animar a sus países, sino también para rezar el Rosario. La aplicación gratuita Rosario lanzó las Olimpiadas del Rosario. Utiliza la mentalidad de un atleta para animar a la gente a rezarlo. Las Olimpiadas del Rosario empiezan con motivo de los Juegos Olímpicos. Si estos ocupan un lugar importante en los medios de comunicación, pensamos, ¿cómo podemos poner nosotros a Cristo y al Señor en el centro de atención? La idea es que a lo largo de los días de las Olimpiadas nos convirtamos en entrenadores rezando el Rosario a diario de forma completa. Más de 200.000 personas en todo el mundo utilizan la aplicación Rosario. A lo largo de las 2 semanas que durarán las Olimpiadas, los usuarios se dividirán en grupos para rezar juntos por intenciones especiales. Al principio de las Olimpiadas rezas una decena al día con otras 4 personas, de modo que se reza el rosario juntos. Después 3 días te ponen en un segundo grupo para que sigas rezando tu primera decena con otras 4 personas. Luego pasas a estar en un segundo grupo con otras 4 personas y así rezas 2 decenas al día, y luego 3, y luego 4, y luego 5. La idea es que te conviertas en un campeón de la Virgen. Los miembros del grupo de oración pueden elegirse al azar o crearse entre amigos. Para unirse al grupo olímpico hay que descargarse la app y teclear el código Strike the Match en una palabra. El proyecto Rosario pretende servir para que las personas se comprometan plenamente con la oración. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, Dios. La, 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura,
segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 28 del primer libro de Samuel. En el versículo que hoy subrayamos es el versículo 23. Fíjense que Saúl rehúsa, dice, comer. En el 22 nos había dicho, ahora tú tienes que hacerme caso, deja que te sirva un pedazo de pan y come. Así tendrás fuerza cuando vayas por el camino. Quiere decir, decíamos en los cursos anteriores, esta mujer, la mujer de Endor, esta nigromante, es mucho más humana. Oye, esa cuavejina peja pisar, y aquí es nada más y nada menos que el rey Saúl. Él se da cuenta que está en una situación totalmente despreciable. Está en una situación en que nadie tendría que ni pasarle la mano, por decir así. Pero el autor sagrado quiere subrayar y decir, no, nada, a veces acá esa pecuña lleva, esa que está a un costado de la sociedad, sin embargo tiene otros valores y esos son los valores esenciales y fundamentales que sirven. Estos son los valores esenciales de la humanidad, de la persona. Eñangaresco vendrá pisare, o peor con la dice añade en Guanaina. Eñangaresco vendrá pisare. Esto es lo que vale entonces para el autor sagrado. Y por eso que la mujer, dice, se acerca a Saúl y al ver esta situación, al verlo abatido por el terror, ya ves que tu servidora te ha hecho caso. Ya ves que tu servidora te ha hecho caso. Porque de esta es una humanidad espectacular, ¿verdad? Que nos está enseñando tanto. Porque Ñandeco algunas veces ñamañagua otras cosas, otros elementos, hablamos de los derechos humanos, hablamos de no sé qué cosas. Y después
votamos a favor del aborto, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, así, hablamos, hombre, luego de la dignidad del hombre, de la persona, y después estamos enseñando a nuestros niños que pueden hacer cualquier cosa con esta cuestión de género y eso. Entonces, es una contradicción, pero totalmente absurda, ¿verdad? Esto es absurdo. ¿Cómo es que nos llegamos entonces? Claro, hoy en día luego ya no estudiamos más filosofía. Había la ñande colegio, cuera ñande claquea, ñande juventud, cuando de coima, situación ética, moral, filosofía. Estos son elementos esenciales para que uno, por lo menos, algo por lo menos, ojalá tuviésemos buenos profesores y tuviésemos buenas clases de filosofía, porque pensar, entender, saber hacia dónde tenemos que caminar, cómo tenemos que hacerlo. Yo recuerdo que antes a todo lo que estaba en la facultad de filosofía y todo eso le llamaban zurdos. Y no es que son zurdos, el asunto es que ellos piensan un poquitito más y se dan cuenta en qué estamos metidos, ¿verdad? Y qué desastre estamos armando cuando uno no usa la cabecita. Entonces enseguida ya podemos ver, no, estos son unos zurdos, estos son unos izquierdistas, estos son y hacen lo que quieran. De cierta manera también hay algunos que también hacen cualquier cosa, ¿verdad? O sea, pero por lo menos hay que dar la capacidad de reflexión, hay que tener esa capacidad crítica de la vida, de la realidad, cómo tenemos que apuntar nuestra vida. La teología de por sí es una gran filosofía, pero mirada desde Dios, entendiendo, sabiendo. Por eso siempre los grandes filósofos y teólogos decían que la filosofía es la anchilla de la teología, ¿verdad? O sea, es la sierra, es el elemento esencial para llegar a la teología. Porque la NEI, por uno de acá, entonces te vuelve fantasioso también con el aspecto religioso. El aspecto religioso tiene que tener una base filosófica, antropológica, sociológica, fundamental y esencial. Porque es la única manera que nos va a ayudar entonces también a reflexionar y entender cuál es el sentido profundo e importante de la vida del hombre. Por eso cuando hablamos de teología, nosotros decimos que en la Biblia, en los 73 libros que tenemos, lo único que nos enseña la Biblia como contenido es saber quién es el hombre. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aunque cada 26 de julio el milagro se replicaba puntualmente desde hacía más de un siglo en el Real Monasterio de la Encarnación en Madrid, la Inquisición sospechaba que algo extraño ocurría. Por eso era mejor tomar cartas en el asunto y dilucidarlo de una vez por todas. Y eso fue lo que hizo el juez ordinario inquisidor Miguel Herrero Esquera, arzobispo de Santiago de Compostela, que ordenó el 28 de enero de 1724 la apertura de un proceso sobre la licuefacción de la sangre de San Pantaleón, cuya redoma llegó al convento madrileño de las Agustinas Recoletas en 1616 por intermedio de la novicia Aldonza Zúñiga, que la recibió de su padre el virrey de Nápoles Juan de Zúñiga, quien a su vez la había sustraído del plasma contenido en la reliquia que reposa en la Catedral de Ravello en Italia.
Una comisión compuesta por un notario, la superiora del convento Sor Agustina de Santa Teresa, Juan de Alancastre, obispo de Cuenca, el calificador de la Inquisición Agustín de Castejón y los doctores de la corte Fernando Montesinos y Juan Tornay. Asistió durante 10 años esa comisión a la revalidación del fenómeno y una vez terminado el plazo, sus integrantes tuvieron que recomendar el cierre del expediente ante la incuestionable realidad del milagro que aún hoy se renueva conforme a la costumbre y congrega a miles de peregrinos procedentes de todo el mundo. Pantaleón, nacido en la segunda mitad del siglo III en Nicomedia, ciudad del Asia Menor, por ser hijo de Eustorgio, un opulento senador romano, recibió una esmerada educación humanística y tras concluir sus estudios de medicina con Eufrosino, que era el médico personal del emperador Diocleciano, se dedicó con abnegación a curar gratuitamente a los pobres de la ciudad, lo cual le ganó el respeto, la admiración de toda la población y le granjeó la enemistad de sus colegas que vieron menguada su clientela. No obstante, su altruismo mantenía un tren de vida consecuente con su calidad de noble, hasta que conoció al sacerdote Hermolao, quien lo impresionó por su santidad, y luego de bautizarlo le dijo que si bien es cierto, era excelente curando las enfermedades del cuerpo, Dios quería que se dedicara a curar los males del alma, a lo cual se entregó sin ambajes desde ese momento. Su fervor y permanente oración pronto comenzaron a obrar milagros a granel y por mediación de sus enconados colegas que estaban a punto de arruinarse, el chisme le llegó al emperador Galerio Maximiano, del que éste era su médico personal. Tras regarse la noticia de que le había devuelto la vista a un amigo de su padre, quien quedó convencido y se bautizó, pues Pelayo fue llevado a la presencia de Galerio y delante de él repitió la dosis al curar a un paralítico. Entonces el emperador trató de convencerlo para que apostatara de su fe, pero San Pantaleón se mantuvo firme, por lo que el emperador lo mandó a torturar. Luego de flagelarlo, le pusieron hierros candentes sobre sus carnes y su piel permaneció intacta. Lo echaron a rodar atado a una rueda dentada que no le hizo mella. Lo sumergieron en un caldero de plomo hirviendo y salió indemne. Con una piedra al cuello fue arrojado al mar y flotó. Las fieras a las que fue lanzado en el anfiteatro, en vez de atacarlo, lamieron sus manos y cuando él las bendijo, se retiraron. Cuando por fin, el 27 de julio del año 304, pudieron decapitarlo junto al tronco podrido de un olivo, la sangre regó su raíz e inmediatamente el árbol reverdeció y unos cristianos piadosos pudieron recoger una parte del precioso plasma, el mismo que empieza a licuarse el 26 de julio y permanece en estado líquido todo el día siguiente, fecha en la que se conmemora su ejecución. Y en el transcurso de la noche vuelve a convertirse en un polvo color marrón. Por eso hoy, 27 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Pantaleón que aunque nos sometan a duras pruebas, permanezcamos fieles al amor de nuestro Señor Jesucristo. Tantas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor, y qué decir ante ti. Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré
corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte, te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte, te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé, y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte, te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Ahí nos estamos encontrando nosotros y estamos reflexionando principalmente el versículo que corresponde al 24. Aquí dice que la mujer tenía en casa un ternero cebado. Enseguida lo tomó un poco de harina, la amasó e hizo cocer unos panes sin levadura. Tenía en casa un ternero cebado. Cuando estamos hablando aquí de un ternero cebado, quiere decir que es un ternero de gran valor. Esta mujer, cierto que no nos va describiendo todos los elementos, diciendo si es pobre, si es rica, pero uno más o menos está entendiendo que es una pobre mujer que está ahí, que incluso antes a través de siendo nigromante y siendo adivina, o lepea, o lea moya, popea, entonces se pasaba la vida para poder subsistir. Pero después con la prohibición, imagínense, no ya podían beber, antes que tuvimos ya porque Saúl había prohibido totalmente, dice. Mientras tanto, por su parte, Saúl había expulsado a ellos del país
a los nigromantes y adivinos. Quiere decir que coacañejamente oyó pues taína o pepe, y hemos entendido. Después ella también cuando procura salvarse y se da cuenta de que es el mismo Saúl el que está aquí. ¿Cómo es? Te hace repetir y te hace decir esa frase. ¿Cómo me puedes pedir algo así? ¿Cómo es que me puedes pedir? Me has engañado, tú eres Saúl. Y Saúl mismo se pone por encima, yo soy solamente Yahvé, ¿verdad? Sin embargo le dice, no temas, dime qué has visto. La mujer respondió a Saúl, vi un Dios que subía de lo profundo de la tierra. ¿Qué forma tiene?, preguntó él. Ella respondió, es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró con el rostro en tierra. O sea, le está haciendo mandar a hacer. Le hace hacer, ya es bebé, ya lleva. Saúl a esta mujer, a esta nigromante, algo que estaba prohibido, que él mismo había prohibido, y esta mujer lo estaba. Entonces quiere decir que posiblemente es una mujer muy pobre, muy pobre. Pero aquí nos da una lección maravillosa, porque viendo el desánimo, viendo la caída de Saúl, sin embargo, es una mujer que le pasa la mano. El autor sagrado insiste y subraya a través de esta mujer la humanidad de esta persona, la capacidad de ayuda de esta persona para hacer que Saúl vuelva a reencauzarse en el camino. Y esto es lo que vale, ¿verdad? Y este es el sentido esencial de toda persona, o sea, de cada uno de nosotros. A pesar de todas las dificultades, todos los problemas en que podemos estar inmersos. Cada uno de nosotros tiene problemas, alguna vez está inmerso en un problema tan grande y bueno, no hay que desanimarse. Le había dicho, incluso eso le dice, ahora tú tienes que hacerme caso. Versículo 22. ¿Y qué le dice? Deja que te sirva un pedazo de pan y come. Imagínate qué es lo que le ofrece. Deja que te ofrezca un pedazo de pan y come. Uno podría pensar, bueno, este es el rey. Ti carga, ti pesta, estoy così planillero, porque este es el rey, este me puede dar, ¿verdad? No, al contrario. Le ofrece y le dice, ¿sabes qué, querido rey? Vos tenés que volver a recuperarte. Porque ella se da cuenta que el rey estaba totalmente deprimido, estaba totalmente fuera, offside, y porque él estaba siguiendo su propia ley, lo que le gustaba a él. Porque y se está encontrando con la misma realidad de lo que Dios quiere, ¿verdad? Que es la construcción del reino de Dios. Y aquí entonces él dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y la mujer, en lugar de pedirle algo, lo único que sabe hacer es, en todo caso, generosidad. Ofrecer generosidad. Ofrecer algo que le ayude a este hombre a levantarse. Y más aún, dice que enseguida, y esa generosidad se demuestra en este versículo 24, enseguida la mujer, ¿qué hace? Tenía un ternero cebado, tomó el ternero cebado, lo mató, tomó un poco de harina, la amasó e hizo cocer unos panes sin levadura. Bien, queridos amigos, nos habla de una generosidad tan grande de esta mujer, tan grande, desde su pobreza. Como Madre Teresa decía, ¿verdad?, de Calcuta, ella decía, no hay nadie que sea tan pobre que no pueda ofrecer algo a los demás. Y no hay nadie que sea tan rico que no pueda recibir algo de los demás. Me despido de usted y le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.